Una manera saludable de hacer práctica deportiva sería haciendo una buena programación de objetivos. ¿Por qué los objetivos? Porque de alguna manera mantienen al deportista en un estado de atención óptimo, implicado en su actividad. De alguna manera movilizan el nivel de esfuerzo hacia esa actividad en concreto. Y por último, desarrolla estrategias de aprendizaje en el nuevo reto deportivo. ¿Cómo debería ser un objetivo bien establecido? En primer lugar, debería ser lo más concreto posible, es decir, tangible y conductual. Tendremos que evitar objetivos genéricos tipo hacer lo mejor posible, es decir, iremos a por una marca en concreto o una capacidad concreta. En segundo lugar, muy importante, que sea realista. Es verdad que muchas veces queremos conseguir objetivos de ensueño, pero tenemos que acatarnos a las características del atleta y sobre todo a sus circunstancias, estudio, familia, trabajo. Y por último, intentar que el grado de dificultad del objetivo sea medio alto para que el deportista lo perciba como algo retante y desafiante. ¿Qué pasaría si un deportista se fija un objetivo de una manera muy fácil? Pues que podría ser desmotivador. Y por el contra, si se propone un objetivo muy difícil, podría generarle estrés y ansiedad y una posibilidad de abandono, y ese no sería el objetivo de la práctica saludable en el deporte.